Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles, el 9 de enero, se entrega en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina aquí en París, el premio Simone de Beauvoir por la libertad de las mujeres a una salvadoreña, Sara García Gros, quien se ha distinguido por su lucha por la despenalización del aborto en su país, El Salvador, donde está rigurosamente prohibido, incluso en caso de malformación del feto o cuando está en peligro la vida de la madre. Y precisamente para hablarnos de este premio y de su combate por un aborto libre en El Salvador, Sara García ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Sara. Muchas gracias por la invitación, Jordi. No, y ante todo, muchísimas felicidades por este premio que sin duda es merecido. Muchas gracias. Para mí es súper importante poder venir acá y recibir este reconocimiento, que es un reconocimiento a la lucha también colectiva, a la lucha de todas. Permíteme, Sara, que explique antes que nada que has nacido en 1986 en la ciudad de Chalchuapa, Sí. en El Salvador, pero me gustaría que nos contases cómo empiezas a darte cuenta de que algo no funciona en el terreno de las mujeres que quieren abortar ahí en El Salvador. Bueno, mi primera conexión con toda esta temática tuvo que ver con la participación de un proceso que se llama Escuela de Debate Feminista. La Escuela de Debate Feminista es un espacio que en El Salvador cada año se realiza para generar una serie de procesos formativos y básicamente para mí fue ponerle nombre a las opresiones. Es decir, vivir en El Salvador, vivir en un país centroamericano, un país en la posguerra, un país donde hay tanta violencia, feminicidios, tanta muerte y dolor, es como muy difícil no conectarte, ¿verdad? No conectarte con el sufrimiento y no conectarte también con la realidad concreta de las mujeres. Entonces, para mí, digamos que ya había todo un proceso histórico y genealógico que tiene y toma nombre a través de este proceso, que fue la Escuela de Debate, en donde ahí conocí un caso que para mí fue como ese parteaguas, ¿verdad? Porque tiene que ver con el caso de Karina Clímaco, una mujer que había sido condenada a 30 años debido a la penalización absoluta del aborto, y conocí todo un movimiento de solidaridad que se formó en torno a su libertad, que se llamó Solidarias con Karina. Eran compañeras, abogadas, feministas de diferentes lados que salieron a la calle, salieron a exigir libertad y justicia para Karina. Entonces, estar en este proceso, digamos, que conectó con mi historia, con la historia de todas, sí me permitió como justo involucrarme directamente, porque fue ahí donde esa opresión y ese silencio también, que para mí esa es una de las cuestiones más fuertes en nuestro país, que el silencio y la culpa que hay en torno a esa vivencia, pues es lo que no ha permitido tener realmente un debate serio, un debate democrático, un debate desde una perspectiva de derechos humanos. El silencio, que es lo que imperaba hasta ese momento, que estamos hablando del 2009, cuando se logra la libertad de Karina, fue, digamos, gracias a toda esta labor feminista, fue roto, ¿verdad? Un silencio que se desmonta, y a partir de ahí pues empezamos con otras compañeras a trabajar de manera más sistemática para hablar, visibilizar y denunciar también lo que no se quería decir. Desde 1997 existe esta ley que condena como homicidas a las madres que abortan. Curiosamente, antes era mucho más permisiva la ley, ¿no? Sí, es una paradoja porque antes de 1997, incluso en el momento de una guerra civil, en todo este proceso de violencia y de represión, en nuestro país sí se contaba con un marco normativo que no era tan restrictivo. Digamos que el aborto nunca fue legal, seguro y gratuito, nunca tuvimos una legislación de este tipo. Sin embargo, sí teníamos una ley que permitía el aborto en algunos casos y en algunas excepciones, como cuando la vida de la mujer estaba en riesgo. El aborto era permitido cuando se trataba de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando eran casos de violencia sexual contra mujeres. A partir de 1997 y en el marco de, digamos, dentro de los acuerdos de paz, se estableció que se iban a impulsar algunas reformas al Código Penal.
Y bueno, y justo la acción concreta de penalizar totalmente el aborto y convertirnos en uno de los pocos países con una de las leyes más restrictivas del mundo, que bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el 97% de los países sí tienen legislación, al menos para algunos de los casos. El Salvador es parte de un 3% que ha decidido que la vida de las mujeres no importa y que justo este hecho de penalizar totalmente simbolizó y concretó pues, el hecho de que la paz no llegó para las mujeres. O sea, se firmaron unos acuerdos en 1992, pero para las mujeres no se concretó porque por la violencia, por todos los crímenes de odio, pero también porque hay una política, hay una legislación concreta en donde la vida de las mujeres se pone en un segundo plano y que nos coloca como ciudadanas de segunda categoría. Se llega incluso a condenar a mujeres que tienen abortos espontáneos, que Sí. alguien las denuncia por haber provocado el aborto. Hay gente en la cárcel, me has dicho, por eso. Sí, de hecho, desde la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que es la organización donde estoy militando y estoy, pues, Eres la eh, coordinadora general. sí, estoy justo en el área, ¿verdad?, de incidencia política, y luego también impulsando algunos procesos formativos, algunos procesos de movilización, porque para nosotras ese es un componente fundamental, la movilización social, el tomarnos las calles, ir afuera de los juzgados y sobre todo pues posicionar las injusticias que son tan invisibilizadas por el sistema. Entonces, en El Salvador, las mujeres están siendo criminalizadas y nosotras ahora mismo estamos llevando el caso de 23 mujeres que están en la cárcel, mujeres que han tenido emergencias obstétricas, abortos espontáneos, partos prematuros no asistidos, mujeres que han tenido partos en letrinas, en fosas y que tienen que ver también con un perfil en específico y eso me parece que es fundamental mencionar. No estamos hablando de todas las mujeres en El Salvador, estamos hablando de mujeres que viven en situación de pobreza, de mujeres que van al sistema público de salud, que la mayoría ha sido denunciada por el mismo personal de salud y que cuando llegan al sistema, digamos, en lugar de recibir la atención integral que necesitan, lo que han recibido es una denuncia que luego las somete a toda una lógica del sistema, ¿verdad?, judicial, y sabemos que el sistema judicial salvadoreño también tiene unas grandes fallas y obstáculos para las mujeres, y ahí es donde hemos visto las penas. Sara, es al mismo tiempo un grave problema social. Tú misma decías que las ricas viajan y las pobres se desangran, ¿no? Sí, ese de hecho es una consigna que nosotras manifestamos justo para hacer evidente que este es un tema de clase, que este es un tema que lo vemos desde una perspectiva interseccional también, porque está básicamente afectando a mujeres que viven en situación de pobreza, a mujeres que van al sistema público, a mujeres que son jóvenes y que están en edad reproductiva. Y esto tiene que ver también con una acción manifiesta por parte del Estado salvadoreño de discriminar. O sea, estamos todavía en 2019 y siguen habiendo acciones, digamos, contundentes por parte del Estado salvadoreño que son tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, esto es lo que nosotros denunciamos cuando decimos las ricas viajan, es decir, las mujeres que tienen la posibilidad económica pueden tener un aborto seguro, pueden tener un aborto ya sea en una clínica privada o se van a cualquier lugar. De hecho, en Centroamérica hay países como Guatemala donde está el aborto terapéutico, pero luego México tiene, la Ciudad de México también. Hay lugares donde se pueden realizar abortos, pero para una mujer que no tiene los recursos económicos, pues casi que le toca someterse a la incertidumbre. O sea, si bien se puede encontrar con redes de solidaridad, con redes que pueden apoyar, ¿verdad?, su decisión, siempre se da en un marco de clandestinidad. Y el hecho que sea un marco de clandestinidad es lo que al final genera también una vivencia más compleja y desigual. Cuéntanos, Sara, ¿cuáles son tus acciones concretas? ¿Intervienes en los procesos de mujeres? ¿Participas allí? ¿Las defiendes? Sí, dentro de la agrupación ciudadana tenemos
3 grandes líneas de trabajo. Una de ellas es justo procesos, el seguimiento a procesos de mujeres que han sido criminalizadas injustamente, que ahí se da un acompañamiento jurídico, pero también un acompañamiento social. Luego también hay toda una estrategia de cambio de imaginarios sociales, porque sí nos interesa construir otras narrativas, construir otras ideas alrededor del tema del aborto para quitar todo el estigma que existe. Y luego también hay una línea que tiene que ver con el cambio de ley, la despenalización del aborto, ya sea a partir de una reforma en el Código Penal o también a través de recursos de inconstitucionalidad. Yo estaba dando seguimiento de manera concreta pues, a la parte que tiene que ver con las movilizaciones sociales, con la sensibilización, con el trabajo, digamos, que tiene que ver con las compañeras que luego llegan a los juzgados y están, pero luego también he estado de cerca de las compañeras que han salido de la cárcel, es decir, las compañeras que como Teodora, como Teresa, como Imelda, que recientemente salió en libertad, compañeras que han vivido la injusticia de la criminalización. Entonces, también estamos como muy de cerca, ¿verdad? Y acompañando todo su proceso. Y luego también otra de las acciones en donde fuertemente estuve involucrada del año 2016 a 2018 tuvo que ver con la estrategia de despenalizar el aborto y estuvimos haciendo un trabajo muy fuerte dentro de la Asamblea Legislativa, hablando con legisladoras, hablando con diputadas, diputados, moviendo la solidaridad internacional, porque para nosotros eso es clave, es decir, no se trata simplemente de mover las cosas desde los 21.000 kilómetros cuadrados de El Salvador, se trata de hacerlo desde una perspectiva internacionalista, feminista, pero también desde una lógica de la solidaridad internacional y ahí es donde nosotras creemos que es súper importante tanto este reconocimiento, pero también todo lo que ha, digamos, ayudado, ¿verdad? La fuerza que nos ha dado la solidaridad internacional para la defensa de mujeres. Precisamente hablando de esa dimensión internacional, ¿cómo viviste, Sara, el rechazo del Senado argentino de la ley que protegía el aborto? Nosotras como salvadoreñas, y me atrevería a decir que toda Latinoamérica, ¿verdad? Y el Caribe estuvo muy de cerca de todo el proceso del aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. Estuvimos muy de cerca, incluso fuimos a la Embajada de Argentina, hicimos acciones y la marea verde, nosotras decimos, llegó a El Salvador y bueno, la marea verde se convirtió en tsunami. Y en ese sentido, nos vivimos, por un lado, retomamos la consigna de las compañeras que ellas dicen, en la calle ya es ley. Es decir, si bien no se logró en el Senado, el cambio esperado, ¿verdad? Pero sabemos que tarde o temprano el aborto va a ser ley. Y lo que decían las compañeras, hoy en día el aborto se despenalizó en las conciencias. Y para nosotros eso es un aspecto fundamental. Entonces, si bien rechazamos la postura de senadores que tienen, digamos, una perspectiva conservadora, que no están a favor de la vida. Son senadores que están a favor del aborto clandestino, que están a favor de la muerte de las mujeres y digamos que tienen una clara misoginia en su actuar. Entonces sí denunciamos y sí decimos ni perdón ni olvido para este tipo de legisladores o funcionarios públicos que no están realmente retomando la realidad concreta de las mujeres. Sin embargo, también vivimos esto desde la esperanza, es decir, la marea verde llegó a Latinoamérica y la marea verde ahora nos ha dado más fuerzas para tener un discurso todavía más potente, un discurso que tiene una perspectiva feminista y también tiene una perspectiva de ver el aborto como un derecho humano. Existe también quizás, sientes la involución de la conquista de las mujeres, quizás con el aumento de la violencia de los grupos antiabortistas. Sí hemos visto nosotras, y esto particularmente la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, sí se ha enfrentado a campañas de desprestigio de grupos fundamentalistas o grupos que están muy relacionados al Opus Dei o a la jerarquía de la Iglesia Católica. Nos han llamado apologistas del delito, nos han llamado que estamos nosotras haciendo, estamos haciendo asociaciones ilícitas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo estamos promoviendo algo que no es legal. Y esto es la complejidad de ser defensora de derechos humanos en una región como Latinoamérica. Defender derechos humanos en Latinoamérica implica una situación de riesgo, implica y también
nos lleva a tejer redes fuertes, que es lo que al fin y al cabo pues salvan. Las redes salvan, decimos, porque se trata de una región sumamente hostil, una región donde la misoginia, la homo-lesbo-transfobia, una región en donde el fascismo y en donde el racismo también se está encarnando con mucha fuerza desde lo institucional, pero también en lo social. Y lo vemos lo que pasa en toda la región, de Bolsonaro a Trump, pasando por Centroamérica. Cada uno de estos gobiernos tiene una perspectiva muy conservadora, con lo cual nos lleva a que ser defensoras se vuelve una tarea, digamos, de gran riesgo que necesita también poner en evidencia esta violencia que están perpetrando pues, los grupos conservadores. Sara García, ¿qué significa para ti y para tu causa este premio Simone de Beauvoir, que fuera también una luchadora por la libertad de las mujeres y que hizo mucho por la ley del aborto aquí en Francia? Sí, bueno, es sumamente simbólico, importante. A mí me parece como bueno, surreal también, ¿verdad? Es súper importante estar viviendo esta experiencia y cómo nos vamos conectando con nuestras ancestras y toda esa genealogía feminista. De repente poder conocer la labor que tuvo Simone de Beauvoir, que tuvo Simone Weil, que tuvo toda una generación de feministas y activistas aquí en Francia en los años 70, ¿verdad? Y que fue lo que al fin y al cabo logró que se despenalizara, que se legalizara. Eso definitivamente a nosotras como salvadoreñas nos da fuerza, también nos coloca como ese horizonte y nos hace sentir acompañadas, que no estamos solas en esta lucha, que esta es una lucha al final que es regional, que es latinoamericana, que es mundial y que solo la solidaridad entre los pueblos y entre las feministas es lo que va a hacer que sea ley y que se despenalice también en toda la región latinoamericana y caribeña. Entonces sí es sumamente importante, también nos lleva, y hablábamos anteriormente, ¿verdad? Que esto es un horizonte y El Salvador se convierte en algo que para la sociedad francesa también y la sociedad, digamos, otros países que tienen la ley, pues se dan cuenta, ¿verdad? No queremos llegar a ser otro El Salvador. Lo vimos nosotros en las marchas de Polonia y yo les contaba que a mí me parecía súper fuerte y duro, ¿verdad? Que en una de las marchas de Polonia, uno de los carteles que había en la protesta, ¿verdad? Era una mujer, llevaba un cartel que decía, no queremos ser otro El Salvador. Y yo decía como, qué fuerte, qué horrible, pero bueno, esa es la realidad en la que estamos y esa es la realidad que queremos cambiar. Y que estar aquí pues, nos llena de esperanza, a mí me llena de esperanza y fuerza y creo que solo la sororidad y esta lucha colectiva es lo que va a hacer cambiar la realidad. En fin, muchísimas felicidades de nuevo, Sí. Sara García Gros, por este premio Simone de Beauvoir Gracias. para la defensa de los derechos de las mujeres y que siga tu lucha por la despenalización del aborto en tu país. Muchas gracias, Jordi. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Albasó y a Suel Kedir, quienes están detrás de los cristales al tanto de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya, Canal U de Montevideo. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y le damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.